noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión, del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, este es el módulo 4, textos y visiones del mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, un gusto conocerles por este medio, por medio del espacio abierto para el aprendizaje. Digo por este medio porque ya tenemos 3 días interactuando por medio de la plataforma, a través del foro Aprendiendo, a través del chat de plataforma donde te doy la bienvenida, donde te envío mensajes, a través del foro de novedades, etcétera. ¿Cómo están? Les leo aquí a través del chat. Hola, buenas noches, Abigail, Wendy, igualmente, buenas noches. Escucho que alguien tiene su micrófono prendido. Cristina, ¿cómo estás, Cristina Bautista? Hola, asesor, un gusto en estar aquí. Pues todo bien aquí, lista para aprender nuevos conocimientos. Ah, qué bien, esa es la actitud, Cristina, un gusto. Fíjate que te agradezco que enciendas tu micro, que compartas en ese sentido, porque luego a veces, no sé por qué no les gusta mucho compartir, encender su micro, más bien a veces prefieren el chat. Entonces es muy claro, ambas son válidas, pero es muy agradable poder escuchar también sus voces, que puedan participar de manera síncrona, que es lo que hace en realidad que ganemos participación extra, pues externando dudas, agregando comentarios, etcétera. Es como una interacción, una comunicación más adecuada. Entonces, pues gracias por acompañarnos, Cristina, Abigail, Wendy, eh, en este primer espacio abierto para el aprendizaje de esta semana 1 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Vuelvo a repetir, estamos abordando la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Entonces, primeramente para organizarnos en ese sentido de la participación, cuando ustedes quieran emitir algún comentario, alguna participación, levanten su mano y les doy la palabra, o escriban en el chat, y también cuando vea el momento adecuado leo sus mensajes. ¿Sale? Les recomiendo tener su micrófono cerrado, al menos que pues primeramente tengan alguna participación, pues para que evitemos distracciones, ruidos, interferencias y demás. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a darle a continuar con esta presentación para que vean qué es lo que vamos a abordar en esta primera sesión. Bueno, solo confirmar ya el hecho de que me hayan compartido de manera oral la participación, pues me da a entender que me están escuchando, que me escuchan, que es claro. Estoy compartiendo la pantalla de aquí de esta presentación, de esta primer semana. Durante las 4 semanas les voy a elaborar una presentación similar a esta, digamos que con esta estructura, donde te digo los temas que vamos a ver y vamos a hacer muchas actividades. Aquí las vas a ver a continuación en el orden de la presentación. Bueno, mencionaba esto para que si de repente no me escuchan o no se está compartiendo la pantalla o algo así, háganmelo saber, por favor, porque es algo que puede suceder. Yo estoy siempre atento a ese tipo de cuestiones, pero pues a veces así nos pasa. Entonces, por eso y por muchas otras factores más, es muy importante su participación de manera síncrona. Entonces, aquí nos vamos compartiendo, interactuando y demás. Este es el orden de la presentación y es lo que vamos a ver en estas 2 semanas, perdón, en estas
quise decir en estas dos sesiones, la sesión de hoy miércoles y la sesión de el próximo viernes. Todo esto lo vamos a abordar en estas dos espacios abiertos para el aprendizaje. Primeramente, voy a iniciar con una presentación personal que la voy a hacer en un momentito por medio de la presentación que aquí mismo tengo en la siguiente diapositiva. Siempre se nos pide que iniciemos de esa manera, interactuando un poco para conocernos, primeramente la formación académica, profesionalmente, la experiencia y también, ¿por qué no?, algunos aspectos personales que nos ayuden a tener mayor confianza, a sentirnos más cómodos. Definitivamente creo que tenemos una mejor comunicación cuando conocemos a las personas, ¿no? Entonces, esa es la intención, lo voy a hacer aquí en un momento. Y la primera actividad que vamos a realizar es un Mentimeter. Se van a dar cuenta que la forma de trabajar en lo particular, pues es apegada a lo que se nos pide aquí en Prepa en Línea CEP, que en este momento pues estamos trabajando ya con el aula invertida. ¿A qué me refiero con el aula invertida? A que no se trata de darles clases teóricas. Francamente sería muy sencillo para mí darles clases así en ese sentido teóricas, pues porque ya son muchos años de estar viendo los temas, los dominamos, ¿verdad? Pero actualmente se prioriza el aula invertida. ¿A qué se refiere? Quizá ustedes saben también acerca de ello. Pues es que ustedes sean los gestores de su propio aprendizaje, más que el docente solamente esté explicándolos. Claro que es importante también esa parte de explicación, pero damos prioridad a la práctica, a hacer ejercicios prácticos, y mediante esos ejercicios se genera ese aprendizaje de una manera más significativa. Es por eso que se van a dar cuenta que vamos a estar realizando este tipo de actividades, ¿sí? Como Mentimeter, como esquemas, como Kahoots, etcétera. Entonces, para que vayan reflexionando, esta va a ser nuestra primera actividad. Vamos a hacer un Mentimeter acerca de qué es la literatura, cómo la definirías. Tengo algunas preguntas ahí, vamos a dar oportunidad yo creo que un minuto, un par de minutos para escribir en cada una de ellas y vamos pasando a la que sigue, ¿vale? Entonces, para ir reflexionando, fíjense, una de las principales intenciones primeramente de este módulo o de esta primera semana en concreto es sensibilizarlos al arte que es la literatura, más que hablarte de la definición de literatura. Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la RAE, que es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Pero vamos más allá, y eso es porque creo que una vez sensibilizándonos, apreciando la literatura, ya nadie tiene que decirnos que debemos de acercarnos a ella, y lo hacemos por convicción, porque nos nace. Sabemos la importancia que esta tiene en nuestras propias vidas. Ya lo verán a lo largo de estas 4 semanas, el maravilloso módulo en el que se encuentran, que no solamente les va a servir para su estancia aquí en Prepa en Línea CEP, en estos 22 módulos me parece, sino que el resto de su vida, y eso es lo más importante. Entonces, después vamos a ver definiciones de grandes autores, de cómo definen a la literatura, y con ello sumar a esta parte que les digo, a la sensibilidad, a no quedarnos únicamente con la definición básica o memorizada que nos da la RAE, sino que podamos sensibilizarnos, entenderla mucho más allá, de una manera más profunda.
También veremos una infografía interactiva acerca de lo que es el texto literario, lo que es fondo y lo que es forma en un texto literario para poder comprender mejor. La literatura y todo el arte, de hecho todo lo que existe tiene fondo y forma, absolutamente todo tiene fondo y forma. Nosotros como seres humanos también. Nuestro fondo es nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, etcétera. Nuestra forma, altos, bajos, fornidos, tez clara, etcétera, ¿no? La literatura igual, para poder analizar un texto literario necesitamos saber qué es fondo, cuál es el fondo de ese texto y cuál es la forma de ese texto. Con base en eso es que vamos a poder interpretarlo de una manera más adecuada. Entonces vamos a ver una infografía acerca de esto para que haya mayor comprensión y va a depender de cómo avancemos en la sesión, pero por lo regular llegamos hasta aquí en esta primera sesión, hasta este punto, ¿sí? Ya la siguiente clase del viernes vamos a iniciar jugando un Kahoot con los principales conceptos de la semana, que son los más importantes o los que necesitas para realizar las dos actividades que estás, todas las actividades en general, pero principalmente las actividades integradoras. Actividad integradora 1, actividad integradora 2. El análisis de estos tres textos literarios, narrativo, poético, dramático. Entonces, eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Igual vamos a hacer un análisis de como lo que estamos haciendo en la actividad integradora 1, pero no podemos dar respuestas y lo vamos a hacer con el ejemplo del Principito, esta obra extraordinaria, ¿verdad? De Antoine de Saint, este piloto aviador, porque literalmente era piloto aviador, Antoine de Saint, además de que es parte de esa figura de esta obra, ya en la historia como tal. Entonces, vamos a analizar, pues, cuál es el argumento, el tema, personajes, tiempo, espacio, contextos y demás para que quede más claro cómo elaborar la actividad integradora 1 y en la actividad integradora 2 que tenemos que hacer la redacción de un texto con lenguaje literario. Aquí en esta parte a veces se les confunde cómo puedo, digamos que si tengo un texto, precisamente retomando fondo y forma, si tengo un texto que tiene una forma poética, es decir, está en versos, ¿cómo lo puedo redactar del mismo texto, pero de una manera narrativa? Entonces, eso es algo que a veces se les confunde y además utilizar el lenguaje literario. Lo vamos a hacer porque es, digamos que, uno de los puntos más importantes que estás haciendo en la actividad integradora 2. Entonces, si te fijas, todo lo que vamos a estar haciendo en estas 2 sesiones y durante las 8 sesiones de estas 4 semanas del módulo, vamos a elaborar actividades y vamos a tocar temas que tienen que ver directamente con la elaboración de las actividades integradoras, de los aprendizajes esperados, etcétera. Todo está orientado a ello. Además, si tienes tú alguna duda, o sea, por ejemplo, no sé, no sabes redactar correctamente uno de los textos, no sabes diferenciar fondo de forma, no sabes identificar el argumento, la diferencia entre argumento, tema y acción, bueno, puedes externar las preguntas y es una de las ventajas que tienen por participar de manera síncrona, que es una atención personalizada. Esto es lo que yo tengo planeado para las 2 sesiones, pero si aquí durante la sesión ustedes me están haciendo preguntas, etcétera, definitivamente le damos prioridad a sus dudas. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Por último, dudas y comentarios. Estas dudas y comentarios las pueden hacer durante toda la sesión y de igual manera al final de la misma doy esa oportunidad de que puedan externar
dudas y comentarios. ¿Sale? Entonces, listas, listos. ¿Por qué digo listos también? Porque muchos ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, no pueden participar de manera síncrona. Entonces, ven la grabación y es lo mismo. Es de las ventajas que se tiene, ¿verdad? Por eh, pues compartir a través de este modelo educativo y las ventajas de la tecnología, que podemos interactuar así de manera asincrónica. Entonces, puedes, los que nos ven las grabaciones, pues puedes ir escribiendo en tu cuadernillo de trabajo. Seguramente tienes allí alguna libreta donde haces anotaciones de los temas que estás viendo, de las dudas que te surgen, de las ideas que llegan. Es importante tener un cuaderno. Entonces, ahí ustedes pueden ir escribiendo y es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, les voy a compartir pantalla. Nada más regálenme unos segunditos. Siempre tengo aquí listo y preparado pues todo, las herramientas, pero como no las uso, mientras estoy dando la introducción, pues se cierran y hay que volverlas a abrir. Y hoy precisamente tiene días, supongo también allá en sus estados seguramente, pues con esta cuestión de las lluvias y demás, está un poco más lento el internet. De igual manera, si en este lapso les surge alguna duda, quieren externar algo, pues adelante, también podemos aprovechar para ello. Ya copié el enlace, se los envío por medio del chat. Ya les envié el enlace, directamente pueden ingresar a este Mentimeter. Igualmente voy a ingresar yo también, a acompañarles. Siempre es un gusto estar interactuando, participando en ese sentido. Son actividades muy interesantes. Ahora lo que vamos a hacer es compartirles pantalla del Mentimeter. Ustedes me dicen si están listas, adelante. Nada más regálenme, estoy terminando aquí de ajustar. Dale unos segundos para ingresar también con ustedes a participar en este Menti con preguntas muy interesantes. Entonces, díganme si todo claro, si tienen algún problema al ingresar. Porque ya estamos aquí compartiendo pantalla. A ver, estoy ingresando también yo. Y lo que vamos a hacer, esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Cómo la definirías? Claro, ya voy a iniciar, fíjense.
Excelente, aquí ya estoy leyendo sus participaciones. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Cómo la definirías? Arte que utiliza como medio de expresión una lengua, claro, definitivamente. Alguien más por aquí nos escribe, es una expresión, definitivamente, ¿verdad? A través de la literatura, a través de los textos literarios, nos expresamos. Expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, lo que nos tocó vivir en algún momento determinado, que es lo que hacen los escritores, ¿cierto? Escriben ahí lo que vivieron en algún momento determinado de sus vidas. Entonces, por eso hacer, la literatura siempre ha sido considerada como una fuente de conocimiento, porque ahí encontramos nuestra propia historia, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y además lo hace de una manera maravillosa, a través de poemas, a través de cuentos, a través de narraciones, a través de mundos ficticios, de mundos de fantasía, de todo tipo, ¿no? Dependiendo ya del gusto de cada quien, disfrutamos, vivimos experiencias estéticas y además adquirimos conocimiento, información de cómo se vivió en algún periodo determinado. Lectura profunda, alguien más nos dice, definitivamente para poder conectar con un texto literario, viajar a través de él, experimentar emociones, etcétera, tiene que ser una lectura profunda. Si se fijan, tengo yo música de fondo, es muy importante, te ayuda mucho la música, música clásica, música ambiental, música para leer y concentrarse, etcétera. Eso ayuda bastante a, a la concentración, a poder viajar a través de esos cuentos, de esas novelas, de esos poemas. Imaginación, también nos dicen aquí, imaginación definitivamente. Fíjense que esa es una de las grandes bondades que ofrece la literatura. Nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación. Alguien que es lector no se le cierra el mundo. Es alguien que sabe que hay muchísimas formas de resolver cualquier situación. Entiende su papel aquí en la tierra. El pues sí, el papel que jugamos nosotros mismos como seres humanos. ¿Cuál es nuestra, de alguna manera, el propósito? Entender más la vida. Claro que lo podemos lograr por medio de los textos literarios, porque es lo que dejan ahí los autores, los novelistas, los cuentistas, los dramaturgos, los poetas, dejan su sabiduría a través de ese cuento, a través de esa novela, a través de esa historia. Entonces, sumamente importante. Arte que utiliza como, es una expresión verbal, claro, definitivamente, es una expresión verbal. Excelente. Vamos a la siguiente. ¿Qué géneros literarios conoces y cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Qué interesante. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Bueno, primero, ¿qué géneros literarios conocen? Los espero un poco para, pues, darles oportunidad a ustedes primero de compartir. A ver, justo en la actividad integradora 1 están viendo textos que tienen tres formas diferentes. Cuando hablo de formas, hablo de géneros precisamente. ¿Qué géneros me dirías que estás analizando en estos textos? Excelente, ya alguien nos escribe aquí. Narrativo y dramático, narrativo lírico y dramático. Ahí quedó, ¿verdad? Porque no hay el suficiente espacio. Excelente, esos son los tres géneros de la literatura universal. Para que vayan comprendiendo estos términos de fondo y forma precisamente. Eh, Formas, digamos que la literatura tiene tres formas.
¿Cuáles generales, así muy generales? ¿Cuáles son esas tres formas? El género narrativo, el poético y el dramático. Y fíjense, ya lo vamos a ver con la infografía que les voy a presentar a continuación, cómo sí tienen formas diferentes, porque la narrativa o el género narrativo utiliza precisamente la narración como forma discursiva, digamos que lo que conocemos como escribir de corrido, escribir en prosa, ¿sí? El género dramático tiene otra forma distinta. ¿Cuál es la forma del género dramático? Los diálogos. Si nosotros vemos un texto que solo son diálogos, pues esa es su forma, tiene forma de diálogos y los diálogos son propios o propios del género dramático. Del género lírico, ¿cuál es su forma? Los versos. Los versos es una forma distinta también, ¿verdad? Entonces, excelente. ¿Y cómo creen ustedes que estos tres géneros nos ayudan a entender el mundo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pueden compartir en ese sentido? Por ejemplo, eh, nos permiten conocer diferentes formas de pensamiento. Como les decía, reflexionar, alguien nos pone por aquí, claro, excelente. Nos ayuda a reflexionar, nos permite conocer diferentes formas de pensamiento. Déjenme le bajo un poquito la música. Y que pero sin exagerar, ¿verdad? Así pasa de repente, ¿no? Ahí está perfecto. Entonces, se puso en pausa. Aquí estamos nuevamente. Presentar. Muy bien, nos escriben aquí puntos muy importantes. Ya hablábamos de cómo nos ayudan a entender el mundo. Bueno, pues porque nos ayudan a reflexionar, nos ayudan con la sensibilización también, nos sensibilizan a, pues al amor, a la conciencia, a, al altruismo, al servicio, a dar, a ser más felices, a entender más nuestra propia existencia, ¿verdad? A conocer la realidad. Alguien más nos escribe por aquí, de acuerdo. Les digo que por eso es que eh, ya lo verán en estas 4 semanas, pero es un módulo extraordinario. Es un módulo extraordinario y hablar de literatura es maravilloso por eso, porque nos enfrentamos ante una de las 7 bellas artes. A propósito, ¿cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, eh, nos sensibilizamos ante la esencia. Siempre he dicho que lo más sabio, lo más bello que ha descubierto el ser humano está ahí, plasmado precisamente en las 7 bellas artes. Listo para ayudarnos a conocer la realidad, precisamente a entendernos mejor a nosotros mismos. Podría llevarme la clase entera hablando en este sentido, ¿no? De la importancia y del impacto que tiene la literatura en nuestras vidas. Eh, ¿Qué más podríamos agregar? Pues cada uno de estos géneros nos ofrece una visión única de la experiencia humana, distintas formas de entender la realidad, distintas formas de abordar temas universales. ¿Cuáles? La muerte, por ejemplo, nos ayuda a entender más la muerte, la literatura, la vida misma, el amor, la existencia. Pues haz de cuenta que tal cual los autores se pasan toda una vida eh, para a veces escribir una sola obra, ¿no? O tardan, después de haber vivido 30, 40 años de experiencia como humanos, crean una novela de 200 cuartillas.
Es un esfuerzo fenomenal. A veces nos cuesta trabajo, eh, digamos que escribir un pequeño texto, ahora imagínense toda una historia con lo que implica personajes, eh, acciones, espacios, contextos, historias, en fin. Entonces, muy bien, vamos a ver otros tiempos, también nos compartían. ¿Qué rol juega la literatura en la construcción de nuestra visión del mundo? Fíjense qué interesante pregunta. ¿Qué rol juega la literatura en la construcción de nuestra visión del mundo? Por ejemplo, pues yo les podría decir que, y ya de ahí vayan anotando ustedes las palabras que, eh, así de esa manera, ¿no? Yo les comparto un poco y ustedes lo redactan, escriben ahí las ideas que les mejor les parezcan. Por ejemplo, nos permite explorar otras realidades, ¿no? Y ampliar nuestra comprensión de la vida, ver otras realidades, excelente. También nos ayuda a cuestionar nuestra propia realidad, nuestra existencia, nos ayuda a entender diferentes puntos de vista, los valores, alguien más escribe por acá, excelente. Eh, También nos ayuda o nos enseña la literatura, otras culturas se van a dar cuenta que eso lo vamos a estar abordando en próximas semanas, pues es importante darnos cuenta de la diversidad que hay en nuestro país. Somos un país pluricultural. Yo creo que, bueno, no podemos hablar de todos, ¿no? Pero sí en su gran mayoría, definitivamente por la globalización, pero de manera concreta nuestro país es multicultural. Entonces, nos enseña sobre culturas, emociones, situaciones humanas que de otro modo no conoceríamos. Bien dicen que lo que no está en nuestra mente no está en nuestra vida. Si nosotros no tenemos ese tipo de, o no tenemos ese conocimiento, pues no podemos percibir o interpretar la vida desde esa manera, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues qué importante, qué necesario es no solamente tener nuestra propia perspectiva, sino darnos cuenta que hay pues tantas como seres humanos en el planeta, más de 8.000 millones de seres humanos, imagínense lo que representa nuestra manera de pensar únicamente, ¿sí? Para reflexionar, ¿verdad? Nos comparten reflexión de la vida, ver otras realidades, pensar de otra forma, fortalece la cultura, los valores, nos hace más humanos, qué bonito, qué interesante, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Siempre lo he comentado también que un lector, alguien que le gusta el arte, alguien que le gusta la literatura, alguien que es lector, no puede ser un mal ser humano. ¿Y a qué me refiero con un mal ser humano? Yo creo que lo estamos viendo justo ahorita en nuestros tiempos, ¿no? Las guerras, la violencia desmedida, el abuso de poder. Híjole, ¿no? Qué tristeza. Entonces, alguien que es lector se da cuenta que es una locura estarnos matando entre nosotros como especie, robándole al otro, lastimando al otro. Y hablo de cualquier ser vivo, hasta un animal, ¿no? Eh, eh, entonces, nos hace más conscientes, nos sensibiliza como ustedes mismos han externado. Entonces, eh, ya decía que nos ayuda a desarrollar empatía y a comprender mejor el contexto histórico y social. Fíjate, qué interesante. ¿De dónde venimos? Y hablando simplemente así cercanos con nuestra familia, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos? ¿Qué les tocó vivir? ¿Cómo vivían en ese momento? Socialmente, políticamente, económicamente, bélicamente, históricamente, en salud. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo experimentaron ellos la vida? Porque eso después
pues se vuelve nuestra realidad. Nosotros de repente llegamos a nuestra realidad y, a ver, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? ¿De dónde surgió? Bueno, todo esto y muchísimo más eh, lo podemos identificar o buscar o conocer a través de la literatura. Y un punto muy importante que lo vamos a ver, lo recordarán ustedes, en siguientes semanas vamos a hacer el análisis de textos literarios, pero ahora desde otra perspectiva o analizar otros puntos además de los que estamos analizando en estas primeras, en la actividad integradora. Argumento, tema, personajes, etcétera. Sentido de la vida. La literatura nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida y las relaciones humanas. ¿Sí? Entonces, extraordinario. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad o en nuestras percepciones de la realidad? A ver, reflexionemos un momento. Ahora nos quedamos sin música. Les digo, le bajé ahora demasiado y... Ah, sí está, ¿verdad? Pero digo aquí. Vamos a ver si le ponemos un poquito. Esperemos que no sea demasiado. Porque siempre es agradable tener ese fondito, ¿no? La música es extraordinaria. Entonces, ¿cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad? Es decir, que a través de la literatura puede haber un cambio. Comprender el entorno. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, enriquecerla, ofrecer nuevas perspectivas y reflexiones. A través de historias puede desafiar las normas sociales y fomentar el cambio. Fíjense qué interesante. Nosotros los lectores somos revolucionarios. Ustedes, como estudiantes, son revolucionarios porque justo estamos tratando de generar conciencia, de vivir algo diferente, de esforzarnos para lograr una meta, un sueño, sobresalir, ¿sí? El esfuerzo que seguramente están haciendo ustedes por estar aquí, seguramente tienen sus hijos, sus familias, trabajan, etcétera. Entonces, aún así, en vez de, no sé, de quedarse ahí en la zona de confort, no, vamos a hacer algo diferente, quiero aprender más, quiero saber más, quiero crecer, qué interesante. Fomentar la empatía, nos dicen, comprender el entorno, nuevas creencias, solidaridad. Así es, a través de las historias, ya les decía, se pueden desafiar estas normas sociales. La literatura nos permite cuestionar lo establecido y promover la empatía. A ver, yo estoy de acuerdo realmente con esta manera de pensar, como yo soy, como yo actúo, si estoy satisfecha, si estoy satisfecho o no, pues lo cambio. Me doy cuenta si algo no me gusta, lo cambio. Si veo que lo puedo hacer, ¿no? Si no, también es importante la aceptación, ¿no? Pero en ese sentido filosófico, eh, de conocimiento y demás, pues es importante expandirnos. Esperanza, nos dice también alguien más, cómo la literatura puede influir en la sociedad, nos da esperanza. Claro, fíjense, hay muchos autores, precisamente adelantándome un poco o poniendo ahí el ejemplo del Principito de Antoine de Saint, una obra maravillosa, ojalá que la puedan leer en algún momento, que nos ayuda a entender la esencia de la vida, lo importante de la vida, los pequeños detalles, lo esencial que es invisible a la mirada. Entonces, este autor estaba viviendo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y aún así, pues, ¿qué pasa? Creó esta obra para dar alternativa. Entonces, muchas obras eh, utópicas, pues, están
creadas en un ambiente distópico, de guerra, de tristeza, de soledad. Fíjense, ¿no? Qué resilientes somos los seres humanos, o quien quiere serlo, puede sacar lo mejor de sí mismo a través de entornos difíciles y situaciones que nos toque vivir. Entonces, pues podemos ver el mundo desde otros ojos, ¿sí? Pues estas influencias profundamente impactan a nuestra vida y nuestros comportamientos. Eso es pues muy importante, que realmente todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos aprendiendo, pues realmente tenga un impacto importante en nuestras vidas. A ver, les leo aquí en el chat. De hecho, ya hicimos una actividad con ese cuento del Principito, muy bonito. Ay, gracias por compartir, Abigail, qué padre. Supongo en módulos anteriores, ¿verdad? Sí, es una obra extraordinaria, como este aviador, pues, ¿no? Va en estos diferentes mundos y cómo encuentra esos pequeños o esos personajes como el zorro, la flor, que nos ayudan a entender esa esencia, lo importante pues de la vida. Entonces, todo esto lo podemos, nos podemos sensibilizar por medio de la literatura. Entonces, muy bien, con eso terminamos nuestro Menti. Vamos ahora, nuestro Mentimeter, vamos ahora con lo siguiente. Y lo siguiente es definición de literatura por grandes autores. Y fíjense, hasta ahorita me di cuenta que no compartí mi perfil, mi presentación personal. Ya fluí con la clase, con la actividad, con el tema, que es un tema muy interesante, muy agradable. Igual al final les voy a compartir, les comparto un poco de eso también para pues no dejarlo, porque sí es importante hacerlo, además de que nos piden que lo hagamos, es decir, el no hacerlo también pues es como no cumplir con algún punto, y yo creo que es importante, aunque nos estamos conociendo ya aquí pues con la misma sesión, ¿verdad? Con lo que hablamos, interactuamos, platicamos y demás. Fíjense, Jorge Luis Borges, para Jorge Luis Borges la literatura no es una mera imitación del mundo, sino una construcción infinita de símbolos, espejos y laberintos que reflejan la complejidad del pensamiento humano. Es un juego con el tiempo, la identidad y el lenguaje. La literatura existe no para reflejar el mundo, sino para reinventarlo. Fíjense qué maravilla de frase, de pensamiento. Dice la cita de Borges: la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Qué maravilla. Mijail Bakhtin. Para Bakhtin, ve la literatura, especialmente la novela, como ustedes están analizando una novela, precisamente, o novelas en estos textos de la semana de la actividad integradora 1, como un espacio polifónico, es decir, de muchos sonidos, ¿verdad? Donde donde múltiples voces, ideas y discursos coexisten y se enfrentan. Para él, la obra literaria es esencialmente dialógica. En su sentido surge de la interacción entre distintas conciencias, entre el autor, personajes y lector. Claro, es un acto comunicativo. Nosotros le damos vida a eso que él plasmó en sus letras. Olemos, oímos, vemos, imaginamos. Simplemente estamos sentados en nuestro cuarto, podemos estar encerrados en cuatro paredes y estamos viajando a otra época, a otro espacio, a otro lugar, a un mundo de fantasía. Cuando menos pensamos ya se nos fueron 2 horas, o cuando menos pensamos ya se nos fue ese pensamiento de tristeza, o ese problema que traíamos, ya lo vemos desde otra perspectiva. Fíjense qué maravilla. Y el chiste es realmente hacerlo, desarrollar el hábito.
Yo creo que por eso les digo, en esta primera sesión trato de sensibilizar mucho porque ya después, una vez sensibilizándonos, lo hacemos ya por gusto y poco a poco vamos desarrollando ese hábito. Pero si queremos desarrollar hábito sin sensibilizarnos, sin saber por qué leer, por qué es importante, creo que no se logra. Entonces, por eso le doy un énfasis importante en esta primera sesión a a la sensibilización de lo que es la literatura. La cita clave de Mijail: la palabra en la literatura está siempre habitada por voces ajenas. Es una intersección de sentidos en conflicto. Ítalo Calvino, para Calvino concebía la literatura como una herramienta para explorar la complejidad del mundo con ligereza, inteligencia y precisión. ¿Quién no quiere explorar? Aquí está, que voy a agarrar. ¿Quién no quiere explorar el mundo con ligereza, inteligencia y precisión? Yo creo que todos queremos eh, explorar el mundo, entenderlo con estas características, con ligereza, con inteligencia, con precisión. Bueno, por medio de la literatura lo hacemos. En su serie de conferencias, 6 propuestas para el próximo milenio, plantea que la literatura debe abrir nuevas perspectivas, multiplicar las visiones y liberar el pensamiento. ¿Cuánto sufrimos porque estamos atrapados ahí, no? Fíjense, hay gente que incluso lamentablemente se quita la vida. ¿Por qué? No por lo que está pasando fuera, sino por lo que está pasando dentro. Por lo que está en su pensamiento se quita la vida. Por lo que está en su pensamiento se deprime, se pone ansioso o ansiosa, o pelea con alguien más, o sufre. No por lo que pasa afuera, fíjense qué interesante, no por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro. ¿Y quién controla lo que está dentro? Solo nosotros, nadie más. Entonces, si entendemos eso, somos dueños del mundo, realmente, de nuestra experiencia, pues sí, de esa magia como interpretamos, como vivimos la vida. La cita es: la literatura es una red de conexiones entre lo visible y lo invisible, lo posible y lo imposible. Qué hermosa cita de este autor. Terry Eggleton, crítico marxista, argumenta que la literatura no es un campo neutral, sino una forma de discurso cargada ideológicamente. Lo que una sociedad llama literatura depende de valores sociales, políticos y económicos. Así, estudiar la literatura es también estudiar las estructuras de poder que la sostienen. ¿Por qué crees que en la actividad integradora 1 estamos analizando los 3 textos? Primeramente, su contexto sociohistórico y cultural. Para poder entender una obra literaria es necesario, fundamental, conocer estos elementos, si no, no, porque imagínate, el autor a lo mejor crea su obra de ficción, aún así está reflejando en esa obra de ficción o de fantasía algunas situaciones sociales, políticas, económicas, reales que tal cual le tocó pasar o que está tratando de hacer una crítica. Entonces, si nosotros no conocemos estos elementos previos, es muy difícil que podamos interpretar la obra. Por eso es que en ese sentido se da esa actividad integradora. Uno, y que lo vamos a realizar durante estas 4 semanas. La cita de este autor es: la literatura no existe como esencia fija, sino como una categoría construida históricamente. Claro, definitivamente, somos nosotros una construcción histórica. Nosotros llegamos a la vida, sí, con una memoria limpia, pero es decir, en cero, ¿verdad? Pero con lo que comienzan a decirnos nuestros padres por lo que les tocó vivir a ellos, la sociedad, la escuela, etcétera, etcétera, pues ahí se va cargando nuestra, nuestra memoria
histórica, muy importante conocerla, pues para podernos liberar también de ella, porque no somos solo historia, somos algo muchísimo más profundo. Mario Vargas Llosa, extraordinario escritor. La literatura es una necesidad vital. Fíjense, él lo pone como una necesidad vital. Yo estoy de acuerdo. Yo también, y más en estos tiempos. Si no tenemos una, un pensamiento sano, una psicología equilibrada, no podemos vivir. Vean el caos que hay en el planeta, ¿verdad? Como actualmente la depresión, la ansiedad y un sinfín de situaciones que aquejan al humano. Entonces, por medio de por eso es que Vargas Llosa dice que es vital. Permite al ser humano imaginar vidas distintas. ¿Qué pasaría si no pudiéramos imaginar más que lo que estamos viviendo? Y para gente que es muy desfavorable, creo que podemos hablar nosotros desde un espacio muy privilegiado, porque miren, tenemos la oportunidad de estudiar, de estar tranquilos aquí, compartiendo y demás. Hay muchísima gente que está allá cuidándose de una bomba, cuidándose de que no lo maten, que no la maten, cuidando a sus hijos, tener el alimento para el día siguiente, no sé. Entonces, este, qué importante poder conocer estas distintas realidades por medio de la literatura, poder expandir, darnos cuenta que no solamente está lo que se está viviendo ahí, seguramente estas personas que les está tocando pasar esto desfavorable, imaginan, piden, sueñan con estas vidas distintas y que seguramente las han conocido también por medio del arte, por medio de la literatura. Eh, Permite al ser humano desobedecer la realidad y comprender mejor su condición. La ficción es para él una forma de resistencia ante lo establecido y una vía para acceder a verdades profundas del alma humana. La cita clave es: la literatura no es un pasatiempo, es una forma de rebeldía contra la realidad. Qué extraordinaria frase también. Cita de Mario Vargas Llosa. Eh, Estamos llegando ya al cierre de la sesión, no sin antes, pues bueno, quiero cerrar primeramente con rápidamente compartirles eh, mi presentación, no dejarlo, y dar espacio al final para preguntas, dudas y comentarios. Nuevamente, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy asesor virtual. Tengo aquí en Prepa en Línea CEP como aproximadamente, aquí lo podemos ver en mi currículum, desde el 2016 a la fecha. Bueno, soy licenciado en educación, soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. Actualmente colaboro en estas tres instituciones. En el Colegio Jacona Marista tengo 13 años ya, ininterrumpidos, 13 años ininterrumpidos. Aquí en Prepa en Línea CEP desde el 2016 y en INEDI Gabriel Méndez Plancarte del 17 a la fecha, eh, impartiendo las materias, todo lo que tiene que ver con pues el español, con la literatura, con la redacción, etcétera. Taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación 1 y 2. Como saben, actualmente ya estamos migrando a la nueva escuela mexicana. En estas instituciones que trabajo de manera presencial, ya estamos en la nueva escuela mexicana y ahí imparto las asignaturas laboratorio de investigación, lengua y comunicación 1, 2 y 3 y pensamiento literario. En lo personal, ¿qué les puedo decir? Me apasiona el arte, me apasiona la naturaleza, me apasiona el desarrollo espiritual, el desarrollo personal. Y bueno, pues estoy aquí para servirte. Ojalá que disfruten este módulo. Seguramente así será, que aprendan bastante. Y ojalá que nos sigan acompañando en estos espacios abiertos para el aprendizaje, que va a continuar la siguiente, que es pasado mañana, ¿verdad? Próximo viernes. Dicho esto, se nos pide que
eh, pues que nuestras sesiones sean alrededor de 60 minutos porque pues entendemos también que tienen ustedes múltiples ocupaciones. Claro, si hay preguntas, dudas, comentarios, etcétera, pues adelante, es momento para ello. Aquí lo pongo en esta presentación y les leo en el chat. Wendy, me gustó mucho la clase, gracias, asesor. Gracias, Wendy, me alegro mucho, qué bueno que te gustó. Ojalá que así sean próximas sesiones. Esa es mi intención, tratar de que estas sesiones sean realmente enriquecedoras, que sí veamos, obviamente, principalmente los temas que nos ayudan a elaborar las actividades, pero más importante aún, cómo esos temas me ayudan para vivir mejor, para ser más libre, para ser más feliz, para ser más consciente y además claramente pues para desarrollar nuestras actividades. Entonces, bueno, gracias nuevamente. Abigail, en la actividad integradora hay una tabla y aparece una pregunta que dice, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? En esa pregunta contestaremos acerca de la lectura y de lo que pasa en el mundo. Excelente pregunta, Abigail, porque luego a veces es algo que se les confunde. Fíjate, contexto sociohistórico y cultural de la obra, es decir, ¿qué estaba pasando en ese momento culturalmente en esa época, Abigail? Había una guerra, había una pandemia, es decir, de manera externa, no lo que estaba pasando dentro de la historia, porque eso es el argumento. El argumento es de qué trata la historia. Ah, bueno, eso ya queda claro. El contexto sociohistórico y cultural de la obra es qué estaba pasando en el mundo de manera concreta, eh, en ese país donde surgió la obra, en esa ciudad. Había una guerra, había una pandemia, había una devaluación del peso, había una dictadura, eh, incluso había una catástrofe ambiental. Imagínense, todos esos sucesos nos impactan. Por ejemplo, si hubo una pandemia, sería importante conocer ese dato porque seguramente esa situación de esa pandemia influyó en el autor para crear su obra y eso nos va a ayudar a entenderla mejor, a comprender mejor por qué el autor a lo mejor habla o se expresa en su historia, hay miedo, hay tristeza, hay desesperanza, pero es fantasía, no podemos entender. Conocemos el contexto sociohistórico y cultural de la obra y decimos, ah, bueno, claro, pues estaba en pandemia, había esta situación, pues ya entiendo por qué el autor ahora sí transmite esa emoción, ¿sí? Eh, no sé si quedó claro, Abigail. Cristina, me pareció muy interesante la clase, asesor. Muchas gracias, Cristina. Qué bueno que te pareció interesante. Es un gusto compartir con ustedes. Y la verdad es que, digamos que se facilita porque una es, principalmente es una de las bellas artes, la literatura. Y además es algo que en lo personal me apasiona y que tiene un impacto directo en nuestras vidas. Entonces es un módulo súper interesante. Abigail, muy bien, sí quedó claro, muchas gracias. Excelente, entonces con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Eh, si no hay preguntas, con esto terminamos. Igual los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues gracias por ver estas grabaciones. Ojalá que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado la sesión. Ojalá nos puedan acompañar en la próxima sesión del próximo viernes. Un gusto conocerles nuevamente, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, descansen, cuídense mucho. Gracias.